Los anuncios son cada vez más y más intrusivos. Entras a una página de noticias, anuncios. Entras a un blog para seguir una receta de jamones al vapor. Jamones al vapor. Anuncios. Abres la puerta de tu habitación y... Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Sí, claro. Sinceramente, Internet se ha convertido en un pozo de anuncios. Por eso, muchas veces optamos por utilizar bloqueadores de anuncios en navegadores que nos hacen un poco más sencillo el día a día. Aunque eso sí, en YouTube lo desactivamos, ¿no? Para apoyar a los creadores. ¿No? ¿Sí? Por favor. Lo suplico. Pues esto de los bloqueadores de anuncios está muy bien, pero te lo tienes que poner en cada dispositivo. En el navegador, en el móvil, en el iPad, en la tele, que no suele haber. Entonces muchas veces es complicado, tedioso o directamente imposible. Pues ahora imagínate que de golpe puedes hacer que todos los dispositivos que se conecten al internet de tu casa mágicamente bloqueen los anuncios de todas estas páginas súper odiosas. Bueno, y no solamente bloquear anuncios, también bloquea páginas que consideran maliciosas, o incluso, si lo quieres utilizar para bloquear contenido de adultos por tus hijos o por tu empresa, y también bloquea cookies de traqueo que utilizan las compañías para saber qué estás visitando y así anunciarte mágicamente aquella lavadora que un día buscaste por internet y ahora no dejan de salirte lavadoras. Por Dios, por favor, que paren ya de salirme lavadoras. Cuando te interesas por algo en internet, de verdad que te fríen anuncios de eso hasta que, no sé, hasta que te intereses por otra cosa. Es odioso. Pues bien, para eso hay solución. No desesperes. Para eso existe AdWord. Y es posible que no te suene de nada esto, pero probablemente sí que te suene Pi-hole. Es muy parecido en funcionalidad, aunque a mí AdWord me gusta un poquito más. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo funcionan estos bloqueadores de anuncios que bloquean anuncios en toda la red. Te voy a decir las principales diferencias entre Pi-hole y AdWord y por qué me quedo con este último. Y lo más importante, te voy a enseñar a instalar AdWord de forma totalmente gratuita. Así que te voy a dividir el vídeo para que te veas las partes que te interesan y comencemos. Pues así es, volvemos con uno de estos tutoriales que sé que tanto os gustan. Y lo primero de todo, ¿qué narices es AdWord? Pues AdWord no es nada más y nada menos que un DNS. Y bueno, a lo mejor no sabes lo que es un DNS, pero yo te lo explico. Las siglas de DNS significan Domain Name System, pero seguramente te quedes igual cuando te digo esto. Imagínate un servidor DNS como una lista de contactos de tu móvil. Tú, si quieres llamar a alguien, puedes escribir su número de teléfono, pero no hace falta que te lo sepas, porque tienes en tu lista de contactos el nombre, entonces buscas por el nombre en los contactos y ya puedes llamarle sin saber ese número. Pues el DNS hace exactamente lo mismo, pero con las páginas web. Al final, las páginas web están detrás de IPs, pero como ni tú ni yo vamos a aprendernos los numeritos de la IP de Amazon, los DNS se encargan de asociar Amazon.com a la IP que corresponde para que tú simplemente lo escribas y te redirija a esa dirección. Entonces seguramente te estés preguntando, ¿qué DNS utiliza mi proveedor de internet? Bueno, cada proveedor de internet tiene sus propios DNS, pero el peligro de estos es que, bueno, directamente saben qué es lo que estás buscando. Cada vez que haces una consulta, es decir, siempre, pasas por su DNS y por lo tanto saben a qué páginas entras. No el contenido porque está cifrado hoy en día todo con HTTPS, pero sí saben a dónde vas. Y con esto, pues bueno, sacan estadísticas o también te pueden hacer anuncios personalizados. Por eso queremos evitar a toda costa el DNS de nuestra compañía. Y hay otras opciones, si no queréis instalar AdWord. Tenéis DNS personalizado de Cloudflare, que por cierto, hablo de él en este vídeo de aquí, de cómo saltarse los bloqueos de la liga. Que si eres de España y estás viendo que estos fines de semana dejas de poder acceder a páginas web, entra en el vídeo que te lo explico todo muy bien y te enseño una alternativa gratis para saltarse estos bloqueos. Pero bueno, con esto entiendo que ya sabes cómo funciona un DNS. Si tú escribes la dirección de una web, por ejemplo, edunavajas.com, porque te interesa mucho ver el contenido de mi blog, en cuestión de milisegundos tu dispositivo hace una petición a ese DNS, le dice, oye, quiero acceder a edunavajas.com, y este encuentra la IP correspondiente y te la manda de vuelta para que tú puedas conectarte a esa IP. Pero entonces, ¿cómo funcionan los bloqueadores de DNS como AdWord? Pues al final AdWord es otro servidor DNS más, pero mucho más potente y más configurable. Cuando instales AdWord, que te voy a explicar dentro de nada, y entres a edunavajas.com,
Esta dirección se enviará a AdWord y primero se comprobará que no sea conocida por meter anuncios. ¿Que no lo es? Pues para adelante. Si lo es, lo bloquea. Después comprobará si es un rastreador para los anuncios personalizados o si es una página conocida como maliciosa, porque estas páginas se pueden reportar. Lo mismo, si está en la lista lo bloquea y si no, palan. Entonces, si es una página web normal, te va a devolver el resultado y tú automáticamente lo recibirás. ¿Esto qué hará? Que cuando entres a sitios que contienen fragmentos con publicidad, que tienen su propia dirección, se comprobarán y como detectará que no los quieres, directamente no los resolverá y no te devolverán nada. De esta forma te ahorras mucho más tráfico en tu red y te ahorras sobre todo tener que ver todos estos anuncios. Y lo va a hacer igual de rápido que un DNS convencional. De verdad que no vais a notar ninguna diferencia en la conexión de internet. Y ya os digo, se puede personalizar muchísimo. Si queréis un poco de control por vuestros hijos o lo que sea, podéis bloquear páginas concretas como TikTok, podéis establecer un horario de bloqueo, podéis bloquear contenido para adultos, de apuestas, por categorías. La verdad es que se puede configurar muchísimo, incluso las listas de anuncios que se bloquean. Por defecto vienen unos, pero podéis importar otros como los de uBlock o incluso uno personalizado que vosotros queráis. ¿Y por qué usar AdWord y no P-Hole? Bueno, aquí cada uno tiene sus motivos, pero yo he recopilado los míos y porque considero que AdWord, al menos para mí en este momento, me ofrece mejor solución que P-Hole. Los dos son de código abierto y eso se lleva un cheque de aprobado. Para mí eso ya no es excusa para dejar de utilizar uno u otro. Pero para mí AdWord actualmente tiene una interfaz bastante más amigable, más simple, más bonita. Que sé que la interfaz no es lo más importante, pero a mí me gusta. Además, tiene más características de DNS cifrado. Tiene su propio servidor DHCP integrado, sin necesidad de añadir nada, porque en P-Hole tienes que configurar unas cosas. Tiene bloqueo de phishing y malware. Tiene control parental. Y tiene como una opción para búsqueda segura en varios buscadores. Y ya te digo, todo esto lo tiene sin software adicional. P-Hole lo tiene también, pero tienes que añadir ciertas cosas que ya complican su instalación. Aparte de eso, para los que sois programadores, deciros que P-Hole está escrito en PHP y AdWord está escrito en Go. Y bueno, sé que puede ser independiente, pero me gusta mucho más que un software esté escrito en Go. Es mucho más mantenible, puede tener muchas menos dependencias y mucha más seguridad. Así que al final, bueno, si valoras que se instala súper rápido y que la interfaz es muy fluida, a mí me gusta más AdWord. Pero bueno, para gustos colores. También te digo, YouTube está lleno de tutoriales de P-Hole y bueno, ya era hora de que hubiese alguno de AdWord. Que bueno, seguramente hay, pero no los he buscado. ¿Y qué necesitas para hacer funcionar este AdWord? Pues muy sencillo. Al final AdWord funciona como un servidor DNS, pero es un servidor. Entonces necesitas algo que haga de servidor. Si sois seguidores del canal y habéis visto otros vídeos, sabréis que yo tengo mi famosa y auténtica Raspberry Pi, la cual nos sirve como servidor. Pero también me serviría un PC viejo y me da igual que tuviese Windows o Linux, porque lo que vamos a hacer es utilizar Docker. Pero pobre de mí, porque lo digo muy en serio, esta Raspberry Pi tiene mucho tiempo, tiene muchísimos años, y yo he intentado instalarlo ahí y bueno, me estaba dando problemas de que, bueno, me logueaba y me fallaba porque ya va muy lenta, le he instalado muchas cosas. Quizá formateándola podría sacarle más partido, pero vamos a hacer algo diferente, porque es posible que vosotros tampoco tengáis ninguna Raspberry Pi ni ningún ordenador corriendo 24/7. No os preocupéis, podéis usar un VPS, es decir, un servidor de toda la vida. Pero alto ahí, quietos, no os vayáis del vídeo que ya sé por dónde va el camino. No pienso pagar al mes un servidor para tener esto, porque tampoco vale... No, quieto. Podéis tener un servidor gratuito, y también los que sois seguidores del canal ya lo sabréis e incluso ya lo tendréis. Tengo un vídeo donde explico cómo conseguir un servidor gratuito, paso a paso, con todo lo que tenéis que hacer. Os explico todas las cosas, por favor escuchadlo todo atento, he visto comentarios que me preguntan cosas que ya están en el vídeo, sé que es largo, pero lo explico todo y de verdad que es gratuito, que no pagas nada. Pues aquí tenéis este tutorial y de hecho yo es el servidor que voy a estar utilizando en el vídeo y que uso también para temas personales, o sea que es que funciona. Un servidor de 24 GB de RAM y 4 núcleos, os recomiendo que lo miréis. Pues bueno, ahora ya que tenéis vuestro servidor podemos continuar y para los que tengáis Raspberry Pi os haré unas indicaciones antes de continuar con la instalación en el servidor. Para la Raspberry Pi tendréis que tener instalado el sistema operativo Raspbian, que es propio de la Raspberry.
Si no lo tenéis aún, es muy fácil de instalar con herramientas como Raspberry Pi Manager, que después de introducir la tarjeta micro SD de la Raspberry en un ordenador os la detectará y la seleccionáis y ahí se hace toda la instalación. Después de la instalación no es necesario que trabajes directamente desde la Raspberry Pi, es decir, la conectas, inicias sesión, etcétera, pero te puedes conectar por SSH una vez ya esté todo instalado. Yo es lo que hago no solo con la Raspberry, sino con todos mis servidores, y es la forma de trabajar estándar. Necesitas saber la IP y hacer conexión por SSH. Si no sabes el comando, te voy a dejar todos los comandos que explique aquí y que mencione en mi blog. Tenéis el enlace de mi blog en la descripción de este post en concreto y ahí podéis tomar la referencia de todo. Pues os conectáis por SSH a la Raspberry Pi y la única cosa que tenéis que hacer diferente de la otra instalación es asignarle una IP fija. Como la Raspberry Pi va a estar en vuestra red, va a tener una IP local dinámica. Eso quiere decir que cada vez que se desconecte o se reinicie, cambiará la IP. Pero se puede establecer fija en un momento. Y lo que tenéis que hacer es editar este fichero de aquí y agregarle estas líneas del final. Os lo dejo en el blog y con esto ya tendríais la IP fija de vuestra Raspberry Pi. Fijaos que aquí yo he puesto la 104, pero vosotros podéis poner la que queráis entre el número 2 y el 255. Y una vez hecho esto, ya podríais continuar con los siguientes pasos que van a ser igual para el servidor como la Raspberry Pi. Si lo haces por servidor, como ya he mencionado, también tendrás que conectarte por SSH. Aquí no hay narices, no tienes algo físico. Para conectarte por SSH en un servidor seguramente lo que necesites es una clave SSH. En nuestro caso, si le has seguido en mi tutorial usando Oracle, desde el panel de Oracle podemos ver la IP de nuestro servidor y la clave SSH nos la dan al crear el servidor, cosa que explico también en el vídeo del servidor gratuito. Pero bueno, al crear el servidor nos dan una clave SSH que tenemos que descargarnos y ahora usarla. La dejaremos en una carpeta y desde esa carpeta haremos el SSH referenciando a la clave y poniendo la IP de nuestro servidor. Aparte de, bueno, el usuario root, en este caso. Y ahora que estamos conectados, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Vale chicos, pues vamos a conectarnos por SSH a nuestro servidor. Como ya sabéis, es muy sencillo. O también podéis conectaros por SSH a la Raspberry Pi, como he mencionado. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, bueno, antes que nada, yo estoy utilizando la terminal Warp. Es una terminal que, bueno, va bastante bien. Tiene para Windows, Mac y Linux. No me patrocinan ni nada, pero simplemente lo digo porque me gusta. Dejo el enlace de la terminal por si queréis descargarla porque, bueno, tiene inteligencia artificial y tiene varias comodidades que están muy bien, que a mí me gustan. Pero podéis usar cualquier terminal, incluso la de Windows. Vale, entonces yo, bueno, voy a activar el modo de la terminal propia, que me gusta más como se ve, me autocompleta, es bastante útil. Y aquí ya en mi servidor voy a crear una carpeta, mkdir adware tutorial, fijaos que me lo sugiere. Voy a entrar dentro y como vamos a hacerlo en Docker, que si no habéis instalado Docker os dejo el comando también en el blog para instalarlo, pues vamos a hacer un nano docker compose para crear nuestro Docker. Aquí voy a pegar esto y os explico rápidamente. Aquí estoy utilizando la imagen de adware, la última versión, latest. Como veis, de nombre pongo adware home, que es el nombre del contenedor, da igual lo que pongáis, pero es por tenerlo identificado. Y luego le pongo restart unless stop, que bueno, básicamente es que si falla por alguna cosa y se apaga el contenedor, se vuelve a arrancar el solo, ¿vale? Para que no se nos apague nunca. Entonces nada, ahora indico los puertos. Estos son puertos necesarios para que el servicio funcione, ¿vale? El puerto 53, tanto en TCP como UDP, es el puerto para los DNS, es lo que se usa estándar de los DNS. El puerto 67 es el puerto de DHCP, aunque nosotros no lo vamos a usar en este tutorial, a mí me gusta tenerlo activado por si lo voy a utilizar. Luego el puerto 8181 es uno personalizado que he puesto yo, porque por defecto está el 80, pero como ya lo tengo en uso, yo he puesto el 8181. Ahí se mostrará la interfaz, el panel de control y, bueno, donde vamos a manejar todo. El 443 es el puerto de HTTPS, por si queremos tener el DNS encriptado. Y el 3000 es el puerto donde saldrá la interfaz de configuración inicial para hacer la instalación de adware. Por último, aquí ponemos unos volúmenes. Estos volúmenes básicamente son carpetas que se van a llenar con archivos de configuración del propio adware. Y ya está, nada más. Vamos a pulsar control X, vamos a pulsar en la Y y se guarda. Ahora vamos a crear estos volúmenes. Voy a hacer un mkdir y aquí me sugiere adware, primero la carpeta adware, y vamos a crear mkdir adware work y la de conf. Perfecto. Ahora, un paso más que tenemos que hacer es ver que no tenemos el puerto 53 en uso.
Si estáis en una Raspberry Pi, seguramente no esté en uso, pero si estáis en el VPS, sí que puede que esté en uso. ¿Por qué? Porque desde versiones anteriores de Ubuntu siempre hay un servicio que se llama System Resolve, que es una especie de DNS local que utiliza el propio servidor, que está activo y está abierto en el puerto 53. Entonces hay un comando muy simple que os muestra los servicios que tenéis corriendo en cada puerto. Es este de aquí y a nosotros nos sirve para identificar. Si os dais cuenta, pues yo tengo el 80 en uso, el 8443, pero el 53 no lo tengo. Vosotros puede que sí, porque yo ya lo he desactivado. Para desactivar este servicio únicamente tenéis que poner este comando, es un systemctl disable, y ahora tenéis que reescribir su archivo de configuración, que es donde pone la IP del DNS. Nosotros vamos a poner por defecto uno de Cloudflare, porque bueno, nos da igual y no va a afectar al funcionamiento de AdWare. Para hacerlo podríamos modificarlo, pero yo me cargo directamente todo el fichero y luego lo vuelvo a escribir con esta línea, que es el nameserver 1.1.1.1. Ahora que ya tenemos el puerto 53 libre, lo que voy a hacer es permitir en el firewall estos puertos, que son los mismos que hemos puesto en el Docker Compose. Básicamente es para que no haya ninguna regla de firewall que impida que nos podamos conectar. Con esto ya tendríamos casi todos, solo nos queda hacer un Docker Compose app-d. Y con esto iniciaría el contenedor. Si queremos ver si ha funcionado bien, podemos hacer un Docker Compose logs, y aquí como veis ya nos dice que ha iniciado el servicio en el puerto 53 y que está aquí en localhost 3000. Esto es mentira porque es la IP localhost que es del contenedor. Nosotros tendremos que acceder a la IP o bien de la Raspberry Pi, que es la que hemos asignado antes con ese comando, o bien la del propio servidor. Entonces, antes de acceder, porque ahora mismo si accedéis no os va a funcionar, tenemos que hacer una cosa, tenemos que abrir los puertos necesarios, que son todos estos, y para ello vamos a ir al proveedor de nuestro servidor. En mi caso es de Oracle, pero si tenéis otro como Hetzner o AWS o lo que sea, lo tendréis que hacer en su propio panel. Para ello voy a ir a Oracle y aquí en la consola de Oracle lo que tengo que hacer es buscar por instance. Si busco por instance, como queráis llamarlo, nos sale aquí de cómputo, ¿vale? Pues vamos a entrar a esta instancia y aquí nos aparecerá nuestro servidor. Aquí sale con su IP, entonces vamos a pulsar dentro del servidor. Y ahora cuando cargue lo que vamos a entrar es en la Virtual Cloud Network y aquí entramos en las subnets. Dentro de la subnet pulsamos dentro de ella y vamos al apartado de Security. Y dentro de Security vamos al Default Security y vamos a Security Rules. Y aquí podemos agregar reglas, que esto es para abrir los puertos. Pues bien, esto es muy sencillo, simplemente hay que seguir los siguientes pasos. Si quisiéramos que el puerto estuviese expuesto a todo Internet, tendríamos que abrirlo para todas las IPs, que sería de esta forma. Pero como nosotros no queremos eso, porque puede entrar cualquiera y nos puede hacer una escabechina, que se dice en mi pueblo, pues lo que vamos a hacer es copiar nuestra IP. Nuestra IP la podemos sacar de muchas maneras, pero bueno, yendo a páginas como estas, te la sueltan y te la dicen. Cogéis vuestra IP, la pegáis aquí, y es importante que la barra esta tenga un 32, ¿vale? Ahora, el puerto de SourcePort lo dejamos en todos, que quiere decir que se puede conectar desde todos los puertos. Y el puerto de destino lo ponemos en 53 en este caso, pero tendríamos que abrir una para cada puerto. Copiar lo mismo y ponerlo 8181 all. ¿Vale? Esto con todos los puertos que hemos visto, ¿vale? Por favor, no os dejéis ninguno. Una cosa muy importante es que el puerto 53 también necesita UDP. Por lo tanto, si venís aquí, tenéis que abrir esto, indicar de nuevo el 53 y ponerlo como UDP, ¿vale? Por favor, indicar todos los puertos, todos los que hemos dicho, el 443, el 8181, el 3000, y cuando terminéis pulsar aquí debajo que pone Add Ingress Rules, ¿vale? Con esto ya lo tendríais, con esto ya estaría listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en el navegador la IP de nuestro servidor seguido de 2 puntos y el puerto 3000, que es donde está la configuración. Y como veis, aquí lo tenemos. Bienvenido a AdWare Home. Eso es que lo hemos hecho perfecto. Aquí veréis que nos pone interfaz de administración. Nosotros la hemos cambiado al 8181, por lo que os he mencionado antes. Si lo habéis dejado en 80, lo podéis dejar en 80. Y el servidor DNS lo dejamos en 53, que es el DNS estándar y no nos complicamos. Le damos a siguiente y aquí creamos una cuenta de usuario. Por mucho que solo podéis entrar vosotros, os recomiendo poner una contraseña bastante segura. Y una vez puesta la contraseña, ya nos dice configura tus dispositivos. Y esto es lo mismo de la IP que os he explicado antes. Os va a decir una IP local que no tenéis que hacer caso, porque vosotros tenéis que atender a la IP de vuestro servidor. Así que vamos a darle a siguiente.
y abrimos el panel de control y ya nos lleva a nuestra IP 2.81.81. Y aquí tenemos que iniciar sesión con la cuenta que acabamos de crear ahora mismo. Una vez iniciado sesión, veremos aquí nuestro panel, que esto ya os dejo que investiguéis un poco, pero como veis nos sale todo lo que ha bloqueado, un poco de estadísticas, y con el tiempo veréis que va sumando las consultas DNS, porque cada petición que se haga en vuestro wifi pasará por aquí. Entonces, bueno, aquí una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que os recomiendo venir a configuración de cifrado y aquí establecer un cifrado de Let's Encrypt o de Cloudflare. Esto es básicamente para que la dirección no sea HTTP, sino que sea HTTPS. Esto, si queréis, lo puedo explicar en otro vídeo, porque tampoco quiero que este vídeo se haga muy largo. Y otra cosa que sí que os recomiendo, que es muy sencilla y que la podéis hacer desde ya, es venir a la configuración DNS y desde aquí abajo indicar aquí en clientes permitidos también vuestra IP. Porque por mucho que hayamos limitado los puertos solo a nuestra IP, queremos asegurarnos también de que el DNS funciona solo a nivel de IP. Entonces solo permitimos de cliente a nuestra IP. Luego ya podéis explorar un poco. Como veis, aquí tenemos filtros de bloqueo DNS, filtros permitidos, entonces podemos añadir nosotros lo que queramos. Y una cosa muy curiosa es que podemos bloquear servicios por su nombre, por ejemplo 4chan, por ejemplo Facebook, por ejemplo Shane, el que queramos. Aquí hay una lista bastante grande y lo sorprendente es que podemos bloquearlo en cierto horario, para que en esa hora no se pueda entrar. Esto, si tenéis niños o lo que sea, es muy útil. Y ahora que ya está puesto todo y configurado, nos queda una cosa. Y esa cosa, señoras y señores, es lo más importante. Y es configurarlo a nivel de router. Para ello tendremos que ir a la página del router. La página del router suele estar en 192.168.1.1, aunque a veces está en .0. Depende un poco del gateway que estéis utilizando. Entonces, una vez entrado en la página del router, os va a pedir un usuario y una contraseña. Como ya sabéis, esto viene en la parte de detrás del router y suele ser genérico siempre y es muy fácil de acceder. Pero si tenéis problemas, incluso podéis llamar a vuestro proveedor para que os lo proporcione. Una vez iniciada sesión, el panel puede variar dependiendo del router que tengáis, obviamente. Entonces, yo os voy a enseñar cómo es en mi router, que es uno bastante genérico, estándar y malillo. Pero si en vuestro router cambia mucho, podéis haceros una idea por el nombre, o si no, buscar un poco por internet cómo sería en vuestro router. No puedo hacerlo en todos los routers porque no los tengo y podría hacer un vídeo infinito porque hay muchos routers y muchos paneles. Entonces, en mi caso lo tengo en Local Network en el apartado de LAN. Y tengo que venir aquí en el apartado de DHCP Server. Si os fijáis, aquí, bueno, esto de aquí lo vamos a obviar. Vamos a hacer caso a partir de aquí. ISP DNS. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos utilizar los DNS de nuestro proveedor de internet, de Vodafone, Movistar, lo que sea. Pues no queremos. Lo ponemos en off. Perfecto. Y luego Primary DNS. Aquí tiene que ir la IP de nuestro servidor. Esa IP que hemos utilizado para entrar al panel de antes. Como veis, yo la tengo aquí censurada, pero es la misma IP de antes. No tiene ningún misterio. Y después en Secondary DNS yo siempre pongo la de Cloudflare también, 1.1.1.1. ¿Por qué? Por si falla algo de mi servicio, se cae o tarda demasiado en responder, para no quedarme sin internet, irá a las DNS de Cloudflare y yo no notaré nada. Si queréis ser más estrictos podéis poner 0.0.0.0 y de ese modo ignorará esa DNS y solo irá por la principal. O lo que hace alguna gente es abrir otro servidor, otro servicio en otro sitio y le pone de DNS secundaria. Para mi caso, con esto me sirve y me basta. Vamos a darle a aplicar y automáticamente todos los dispositivos de la red pasarán por ese DNS. Es posible que no notéis el cambio de golpe y tengáis que desconectaros del wifi y volveros a conectar por temas de cachés, refrescos, etc. Pero creedme que con esto ya toda la wifi pasará por el DNS y empezará a bloquear anuncios como si no hubiese un mañana. Y bueno, esto ha sido todo el tutorial, espero que lo hayáis entendido, que no se haya hecho largo, y si os ha gustado, por favor, suscribíos y darle a like, que a mí me ayuda un montón. Os dejo con un vídeo que seguramente os será de utilidad y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!